Ok, bueno, buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Stephanie Valdiglesias, soy miembro de ASPAS desde hace un año y uno de los intereses que tengo con astrobiología es la astrovirología. Como ven, es una portada de un fago que se ha publicado en el 2018 en una revista de astrobiología. Entonces, eso me motiva a poder ubicar algunas biofirmas, ¿no? A nivel del material genético de estos virus, puesto que donde haya virus hay microbios, ¿no? Y donde hay microbio, pues hay rezagos de algún tipo de vida, ¿no? Al menos de las que conocemos aquí, ¿no? Pero, pero bueno, solo para comentarles este pequeño detalle, es que muchos de los envíos que se ha realizado desde la primera vez que el hombre llegó a la Luna, pues ha tenido interacción, ¿no? Con el suelo marciano en cuanto al microbioma del mismo, ¿no? De la persona en estas superficies, por ende que es muy probable que haya restos, ¿no? De microbios, ¿no? Estemos esparciendo con cada envío, con cada visita, ¿no? Bien, entonces, como parte de las sesiones, hoy día voy a tocar en esa línea, en este grupo de origami, un tema ligado al origami y también ligado a los virus. En este caso, quiero que se lleven la idea de que no todos los virus son malos. En este caso, este tipo de virus se llaman fagos. Estos son buenos. De hecho, es un refrán decir que los virus son como la materia oscura de la materia biológica, que vendría a ser como que la materia oscura del universo, porque todavía no se ha descubierto. Y tiene mucho interés ahora. Y justamente porque son partículas de ADN muy pequeñas, ¿no? Y por ende son muy fácil de manipular, ¿no? Y tienen diversas aplicaciones, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el tema de hoy día es estructura de ADN de origami ensambladas directamente a partir de bacteriófagos intactos, ¿no? A ver si entendemos el título. Dice estructuras de ADN de origami. Hasta ahí es claro, ¿no? O sea que nos están diciendo que origami, aquí el artículo lo toma como plegamiento, ¿no? O sea, ya, van a plegar el ADN, o sea, lo van a ensamblar, ¿no? O sea, es como que van a diseñar ADN plegado directamente a partir de un fago. Como pueden ver en la mano derecha, el fago tiene como una cabeza, ¿no? Se parece al Curiosity, como les dije la vez pasada. Ya, en esa cabeza tiene material genético. Ese es el bacteriófago porque es el más común y conocido. El que infecta, recordemos que los fagos son todos los virus que solamente infectan a bacterias. Entonces, este bacteriófago, pues, tiene su material genético solamente en esa cabeza, ¿no? Que parece eh, un octaedro, bueno, sí la logran ver, ¿no? Ok, bueno. Siguiente, por favor. Bueno, este artículo ya está en siguiente, ¿verdad? Me confirman, por favor. No, yo lo veo el mismo. Sí. Ok, ahora sí. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces, recordando un poco lo que les había comentado al inicio, para poder comprender el artículo que lo publicaron en el 2014, este artículo, hay que un poco entender por qué los están usando, ¿no? Pues como les comenté, estos fagos infectan solo bacterias, tienen un interés porque son una alternativa al uso de antibióticos, por ejemplo, y también al uso de un tipo de, de herramienta biológica, ¿no? Que pueda combatir patógenos, no solamente a nivel clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el fago hace básicamente es infectar una bacteria específica. Y si es una bacteria patógena, pues, eureka, o sea, hemos logrado o sea, lograríamos grandes cosas, ¿no? Porque es muy específica y si queremos quitar, por ejemplo, un patógeno de un alimento, pues sería muy bueno que podamos aplicarlos a estos como aditivos que hizo en los alimentos. Y hay la aplicación de eso. Y también hay algunos bacteriófagos que no tienen esa estructura, como ven el de arriba, son alargados y esos bacteriófagos, por ejemplo, parecen un solenoide
Eh, y si algunos recuerdan un poco, en física, el solenoide básicamente, esa estructura permite transferir Este- electricidad con mayor fluidez. Stephanie, ¿Me Stephanie escucha? sí, se ha quedado en la primera diapositiva y está, Sí. no está en modo presentación, se ha quedado en la primera nada más. A ver. ¿Sigue en la primera? Sí, ponle en modo presentación para que se vea grande o no, no sé si Sí, se ya lo puede. puse. Ya lo puse. Está en la segunda diapositiva. ¿Lo logras ver? Sí, normal. ¿Cómo se hace para ponerlo en toda la pantalla? Disculpa. Ok, ya está así. ¿Sí? O sea, ya le puse en presentación pantalla. No sé si no lo logran ver. Creo que no lo logran ver todos. No sé si eres tú nada más. ¿Los demás tampoco lo logran ver? O sea, no se ve como que estuviera en pantalla completa, se ve como si estuvieras con el PowerPoint al costado las miniaturas y a la derecha cada uno de los ojos. Ok, 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 ok. A ver, voy a volver a compartir entonces. Gracias. ¿Se logra ver? Ya está en pantalla completa. ¿Se logra ver? Sí, ya se logra ver. ¿Me confirmas, Darwin, si logras ver la siguiente diapositiva? Sí, sí, normal. Sé que ahorita está en la primera. Ok. Bueno, ya pasé a la segunda. ¿Logras verlo? No, no. Se ha quedado en la primera. Yo en la primera. Qué raro. Ay, ya, en todo caso, hacemos algo fácil. Te lo envío por internet ahorita. ¿Ya? Ya normal, yo lo presento y lo voy pasando. No te preocupes. Gracias. Disculpen.
Listo, Darwin, creo que ya llegó. ¿Te fijas tu WhatsApp, por favor? Sí. Ah, ya estoy, ya cargó ya. Ya, ahorita lo prohíbo. Ya, ¿lo pueden ver? Ya, ahora sí. Ya. Ya, Ya, ok. listo. Ok, Queda. gracias. Genial. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva y que les estaba explicando un poco cómo las estructuras de los fagos favorecen a la aplicación de en diversos sectores, ¿no? Tanto clínicos, industriales, y no tiene límites, se podría decir, ¿no? Bueno, me atrevo a decir eso porque la estructura del fago, por ejemplo, que pueden ver arriba, que es alargado y se parece a uno de los fagos que el artículo menciona, que es el fago 13 de Colli, ¿no? Este fago, por ejemplo, este fago que ven ustedes alargado lo utilizan por su estructura. ¿Para qué? Esa estructura media enrollada que tiene, ¿no? Como que su cuerpo y adentro tiene un material genético lineal, si se dan cuenta, de color morado. Y a esa estructura solenoide que tiene, pues sirve para que pueda transmitir mejor, por ejemplo, una carga eléctrica. Y esa capacidad, pues, lo han utilizado para utilizarlo como una herramienta pizoeléctrica, ¿no? Que básicamente es transportar o transmitir electricidad, ajá, un campo eléctrico en este caso, o permitir que el flujo eléctrico pase. ¿Para qué? Para que pueda servir como un mediador de esto, de un material biológico, claro, en un marcapaso cardíaco, por ejemplo. Entonces, es muy versátil su forma, ¿no? Y su especificidad tiene mucho interés, como les comento, ¿no? Justamente la resistencia a antibióticos por el consumo de fármacos, justamente ahora en pandemia, la automedicación y todo eso, ha generado que ya los mismos fármacos no sirvan, ¿no? Al consumir medicamentos. Entonces ya muchas terapias, hasta contra el COVID, pues se sugiere utilizar fagos, ¿no? Tanto para combatir a bacterias o para utilizarlos como cajitas, como pueden ver su cabeza, por ejemplo, del fago que parece una araña, ¿no? Esa cabeza para que transporte material genético, ¿no? Ajá, para que transporte material genético y lo utilizan justamente para el coronavirus ahora, ¿no? Y para astrobiología, por ejemplo, o en este caso para el sector de astronomía, por ejemplo, tienen interés en cuanto al origen de la vida, por ejemplo, ¿no? Y ¿dónde están enfocados sus estudios? Pues en lugares extremos, ¿no? Por eso es que ya se habla de virus extremófilos. ¿Por qué? Porque son los que inyectan bacterias extremófilas, ¿no? Y regulan su población. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de la introducción. Y ahora vamos a tratar de comprender un poco lo que el artículo tenía como objetivo. Entonces, ya desglosamos el título para que podamos comprender con facilidad. Ese es el fago que les muestro, que parece Curiosity. Es el más común. ¿Por qué? Porque es el fago que tiene dentro de su ADN, de su cabeza, un ADN parecido al nuestro, que es de doble cadena, ¿no? Son como dos pelitos, ¿no? Enrollados, ¿no? De hélice cruzados, ¿no? Entonces, es semejante al nuestro, ¿no? Ahora, a ellos los están utilizando en el artículo justamente para que él sirva como una caja donde se van a poder ensamblar el ADN. Ese ensamblamiento, en este caso, lo traducen en plegamientos, ¿no? Por eso es que hacen la referencia al origami, ¿no? Y esta conformación a la cual quieran plegarlo, en términos generales, pues va a ser distinta a la convencional. Por eso es que ellos postulan que su modo de ensamblar estos ADNs es a bajo costo, es distinto y es más fácil de manipular a las convencionales, porque como comentamos al inicio, estos fagos, así sean de ADN lineal o ADN bicatenario, como le doble hélice, como les dije, tienen un procedimiento de extracción común, ¿no? Que es básicamente tener tu materia prima inicial, que es una bacteria, ¿no? Porque donde hay bacteria están estos en su superficie, ¿no? Como vimos en la imagen anterior.
Lo que hacen primero es cultivar esa bacteria. Cultivan a la bacteria y de la bacteria extraen a los fagos, porque son específicos, ¿no? Por eso es que lo que han hecho en este artículo es utilizar 2 fagos de coli, que es una bacteria muy común, porque es muy versátil, es muy fácil de manipularse en el laboratorio y fácil de adaptarse a ambientes muy agrestes, ¿no? Porque justamente está en el estómago, entonces es un ambiente muy ácido, entonces sus mecanismos de defensa y sus mecanismos de reparación de ADN sirven mucho para la industria de biotecnología, por ejemplo, ¿no? Es un organismo competente, como le dicen, ¿no? Es un organismo modelo. Entonces han utilizado cultivos de esta bacteria primero, de ahí extrajeron a sus fagos. A un fago que tiene un ADN lineal y este bacteriófago o fago que tiene un ADN de cadena doble, ¿no? Luego de hacer eso, realizaron la purificación de ese fago, ¿no? Ahí lo vamos a ver después, pero básicamente en cultivos líquidos, ¿no? Cultivan a la bacteria, luego lo extraen y mediante placas Petri cultivan solamente, mejor dicho, detectan a los fagos, ¿no? Y de ahí los extraen a los fagos, ¿no? Y luego lo que hacen básicamente es hacer un proceso de separación ya de su material genético. Para eso tienen que degradar todo su cápside, que es como que su caja, ¿no? Y todo eso. Y si se dan cuenta es muy tedioso y es muy, o sea, se ve muy complicado y también costoso y demora, ¿verdad? No es eficiente. Si alguien quiere utilizar a un bacteriófago como un andamio para entregar genes, digamos, ¿no? En nanomedicina o para que administre fármacos, por ejemplo, es muy complicado su manipulación, ¿no? Puesto que tiene que hacer pasos de purificación de ADN, tiene que hacer un montón de cosas, y eso hace que el ADN al final pierda su estabilidad y su rendimiento. Entonces el artículo lo que propone es una técnica que se basa básicamente en utilizar al bacteriófago tal cual, porque las otras técnicas convencionales lo que hacen solamente es utilizar el ADN del fago, ¿no? O sea, es como que al fago lo que hacen es utilizarlo como un... imagínense una combi, ¿no? Que solamente lleva el material genético, lo dejan y luego lo que tienen que hacer es degradarlo todavía. En cambio, ellos no quieren hacer eso. Ellos utilizan el ADN en crudo, por decirlo así, y lo utilizan, perdón, al fago en crudo, o sea, al fago completo, no lo degradan a fin de que mantenga el ADN más estable, ¿no? Sin menor sesgo a bajar su rendimiento, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ellos estaban proponiendo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos a los 2 fagos que extrajeron de coli. Vemos que uno es un fago lineal. Bueno, tiene ADN lineal y también una forma más alargada, y la otra es la que conocemos, ¿no? Es un fago más grande, es el fago lambda. Tiene ADN doble. Y como vimos, lo que ellos hacen es utilizar el fago intacto, ¿sí? Para utilizar ADN de fagos, ¿no? Como un carro, como les comento. Lo usual, lo convencional, es extraer el material genético del ADN fágico de estos bacteriófagos y utilizarlos recién para insertar y llevarlos a distintas células, ¿no? de interés, por ejemplo, ¿no? Si quieres llevar ahí fármacos, por ejemplo, ¿no? Contra alguna enfermedad o alguna mutación, etcétera, o genes, ¿no? Básicamente para que tú lleves ADN, ¿no? En sus cajitas. Pero lo que ellos hacen es simplemente decir, no, ¿para qué? Vas a hacer un montón de procesos que al final pueden malograr el producto, ¿no? El producto en sí de lo que tú quieres hacer, que es básicamente llevar tu caja, ¿no? El lugar donde vas a ensamblar el ADN, que es en este caso el fago completo. Entonces mejor ellos dicen, ¿por qué no mejor utilizamos el fago completo, el fago intacto, ¿no? Y así su ADN no se ve tan dañado ni modificado, ¿no? Porque al fin y al cabo, como vemos en la imagen, este ADN va a servir como un molde, ¿no? Para que tú puedas ahí entregar lo que quieras, ¿no? Es como que la bandeja de lo que tú quieras entregar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos estaban sugiriendo, ¿no? Para eso ellos utilizan, por ejemplo, hebras sintéticas
como ven, les llaman grapas. Básicamente son oligonucleótidos sintéticos que ya se producen y se venden. Básicamente, ¿y qué son los oligonucleótidos? Pues básicamente son adeninas, timinas, citosinas, guanosinas, que son fragmentos de ADN que ya se venden, ¿no? Y obviamente que lo venden de una forma conservada, no criopreservada, para que el investigador lo pueda usar después, ¿no? Entonces, esto lo extraen de los fagos. Entonces, solo lo purifican y luego lo venden, ¿no? Para la gente que esté interesada, ¿no? Obviamente que estas grapas pueden ser de naturaleza de fagos o quizás tenga algún aditivo sintético para que haya mayor afinidad, ¿no? Como son los metales, digamos, ¿no? Calcio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven esas grapas? Pues básicamente para que podamos armar, ¿no? Lo que es abajo el andamio, ¿no? Donde tú quieres llevar tus cosas de interés, ¿no? En este caso, material genético, o ya sea fármacos, moléculas pequeñas, ¿no? Alguna célula, por ejemplo, ¿no? Eso es básicamente lo que han hecho aquí en esta gráfica. Ahí te mencionan un poco lo que han utilizado para degradar esa estructura compleja, ¿no? Al final, o sea, el bacteriófago completo, han utilizado enzimas, por ejemplo, ¿no? Agentes químicos, ¿no? Luego la han desnaturalizado con temperaturas para que reviente, ¿no? Su cápside. Y un tampón para que al momento de ensamblar mantenga su estructura, ¿no? Y no se modifique. Luego ya por electroforesis han evidenciado que el material genético del fago está intacto y que sirve como un andamiaje, ¿no? Siguiente, por favor. Y que forma las estructuras, que es lo más importante, ¿no? Que tenga la afinidad de formar estructuras 2D y 3D, ¿no? Entonces, como les comenté, lo que hacen al final de este proceso es liberar el ADN del fago, ¿no? Para que con ese ADN puedan ellos diseñar estas estructuras que ustedes ven de 2D o de 3D, de varias capas, ¿no? Capas unidas para distintas aplicaciones, ¿no? Eso ya depende mucho del interés del investigador, ¿no? Entonces, lo que hacen simplemente es hacer la electroforesis, saber que ya está intacto todo el ADN, y después lo que hacen es agregarle alguna proteína para que mantenga su estabilidad y algunas temperaturas para que pueda modificar su estructura de ADN. A diferencia de los procesos convencionales, ellos lo que hacen es utilizar esa variación de temperatura para hacer más modificaciones en el ADN, a fin de purificarlo, entre comillas, ¿no? Y darle mayor, más que todo purificarlo, ¿no? Porque a veces suele tener restos del fago, de alguna partícula, entonces quieren purificarlo más y aumentar la temperatura para que algunas enzimas también se degraden y no intervengan en las estructuras, por ejemplo. Pero ellos dicen que eso no es realmente eficaz o eficiente, porque en un medio o en un contexto aplicativo van a estar presentes estas. Entonces ellos lo que proponen es utilizar este diseño dentro del fago, ¿no? O sea, hace una diapositiva anterior vimos el proceso tradicional, lo que es sacar el ADN, ¿no? Del fago, y así todo liberado, exponerlo en el lugar que tú quieras, ¿no? En este caso, ellos no hacen eso, ellos simplemente lo que te dicen es, no, pero ¿para qué? Mejor conserva tu estructura de interés, ¿no? Dentro del fago, y así con fago y todo, lo depositas, ¿no? Y el fago que sea el intermediario, ¿no? Pero manteniendo su estructura. Entonces, básicamente, esto se evidencia en las microscopías que ustedes pueden ver. Eso es una microscopía de fuerza atómica que se ve con el ADN, con el material genético, ¿no? Del fago, ¿no? Ahí se ve un poco la semejanza que han hecho, ¿no? Con diseños, no sé si es en AutoCAD, pero han hecho como que una semejanza de los diseños, ¿no? En 2D y en 3D, de cómo se ve el ADN ensamblado, ¿no? Y solamente lo que los investigadores aquí han destacado es que ellos solamente han purificado, entre comillas, mediante centrifugación, ¿no? Para eliminar los restos de E. coli al inicio, ¿no? Pero después no han hecho ninguna otra técnica, ¿no? Que es la convencional, por ejemplo, ¿no? Como les había explicado. Es un poco más tediosa también, ¿no? Y puede dañar el material genético, ¿no? En este caso vemos que el material genético se ha visto
intacto en las estructuras, ¿no? Y lo podemos evidenciar también por electroforesis, ¿no? Ellos tenían un control de una muestra silvestre, ¿no? Y en el costado está su muestra analito, ¿no? Y se ve que son semejantes, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí también han hecho lo mismo. Han tenido su muestra control, ¿no? Y ahí vemos que hay una variación. La electroforesis es lo que ustedes pueden ver al costado. Son como que geles de agarosa, ¿no? Son como geles de gelatina. Y sirve para que puedan correr las proteínas, ¿no? En este caso, lo que está corriendo no son proteínas, sino en este caso es el material genético, que también sirve para evidenciar, ¿no? Si el material genético que estás buscando está intacto o no está intacto, ¿no? Y eso mediante su peso, ¿no? Si pesa completo es porque está intacto, y también el grosor de la banda, ¿no? Como ven. Y ahí se han dado cuenta que el número 3, por ejemplo, es el ADN del fago que ellos han estado usando, ¿no? El ADN que ha estado dentro de la caja, en este caso de su cabeza, ¿no? Y ha permitido ensamblarse dentro de la caja, ¿ok? En cambio, el otro, que ven que es más nítido, el número 2, ha sido un ADN que ha sido ensamblado en la caja, pero luego lo han liberado, ¿no? O sea, lo han liberado y ven, o sea, se puede ver que ahí la banda es muy negra y eso evidencia de que probablemente su muestra, al estar en el ADN, al estar dentro del fago, ¿no? Haya influenciado para que el ADN no se pueda leer completamente, ¿no? Mejor dicho, el ADN sí se puede leer completamente, pero al estar dentro de la cápsula, ¿no? En este caso, se puede ver así un poco con interferencia, ¿no? Con interferencia, pero el peso es el mismo, así que evidencia la presencia del ADN, ¿no? Y al costado se puede evidenciar, ¿no? La suspensión del fago en crudo, ¿no? En este caso, su ADN, ¿no? Ahí hay 6 hélices. Siguiente, por favor. Es un paquete de 6 hélices, ¿no? Entonces, ellos lo que querían hacer después era probar su método, ¿no? O sea, era como que primero hicieron ensayos, vieron que sí daba resultados, que era una técnica que al final obtenías, o sea, como final producto obtenías el ADN con el mismo peso que la obtención de un ADN de fago también convencional, ¿no? Pero que ellos todavía tenían una duda, ¿no? Si era rentable, ¿no? Y si realmente podía ser aplicado a gran escala, pues, ¿no? Como una alternativa, ¿no? De diseño de ADN para que lleven fármacos o genes o lo que uno desee, ¿no? Y esto va a influenciar mucho en la estructura del ADN, ¿no? En este caso, en cada diapositiva les recuerdo que lo que ellos querían hacer era básicamente aprovechar el material genético del fago para modificarlo. O sea, es como que, imagínense que su hoja, la hoja que nosotros utilizamos, es el material genético del fago. Algunos fagos tienen como el de la mano izquierda, que parece un gusano, obviamente es lineal, ¿no? Y otros tienen una hoja un poco más redonda, por decirlo así, ¿no? Circular, en este caso el ADN. Entonces, depende del investigador, de lo que quiera hacer, de la aplicación que quiere, si quiere entregar genes, quiere entregar fármacos, va a depender qué cosa quieres hacer con tu papiro, ¿no? En este caso, ¿cómo quieres aplicar la papiroflexia? O sea, si quieres hacerlo de esta forma o de la otra forma, ¿no? Entonces, eso no hay duda, porque ya de forma convencional ya se utilizaba el material genético del fago. Entonces, lo que el artículo solo quería hacer era buscar una técnica más eficiente de utilizar este ADN. Pero, ¿cuál era el problema? Que los anteriores investigadores o las técnicas convencionales lo que hacían era tratar de evitar a toda costa al fago, al móvil, ¿no? Que sería como que el carro que lleva tu material genético, en este caso tu producto de interés, ¿no? Ellos hacían muchas cosas que al final al ADN lo terminaban lastimando, ¿no? Bajaba su rendimiento, entonces ellos pensaron que lo mejor también sería aprovechar en la maquinaria del fago, ¿no? Que llegue a la célula completo, ¿no? Entonces, y que sobre todo el diseño o el plegamiento y todo el ensamblaje, o sea, todo lo que hacemos en pocas palabras con el material genético como si fuera una hoja, lo hagan dentro del fago, no que lo hagan fuera del fago, ¿no?
porque las anteriores técnicas lo que hacían era extraer el material genético del fago y afuera ya diseñarlo sobre alguna célula o cultivo, etcétera, lo que tú quieras hacer. Y decían, ¿pero para qué? Aprovecha que ese material genético mantiene sus características dentro del fago, ¿no? Que el fago llegue solito a este lugar de interés y ahí que suelte su material genético ya ensamblado, que es mucho más eficiente. Y esa fue su postura, ¿no? Y dicen, ya, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues básicamente, ¿cómo vas a modificar o cómo vas a plegar el material genético del fago dentro de su cápside? Pues básicamente con variación térmica, ¿no? O sea, ellos por eso han hecho siglos, te decían, para que tengas una estructura de 2D, perdón, aplicarle tanta temperatura. La verdad es que no me acuerdo la temperatura que dijeron, pero la idea es esa, ¿no? Modifican el plegamiento de las hojas, en este caso su mano, era en este caso un factor externo que era la temperatura, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, aquí lo que querían hacer era probar el método, si era eficiente o no, porque ya en un primer ensayo ya valoraron que sí, ¿no? No había tanta diferencia con el rendimiento que con la técnica convencional, ¿no? Entonces, lo que hicieron aquí fue de nuevo extraer al fago de coli, ¿no? Al que tiene el ADN de cadena simple, y otra vez vieron que no había diferencias significativas, ¿no? A diferencia del de convencional, ¿no? Y ya vimos la menor migración que hubo justamente por tener al fago intacto, pero el ADN se mantenía ahí, así que ellos dijeron, ¿y si hacemos variaciones? ¿Cómo que más variaciones? O sea, ¿a qué te refieres? Pues, ¿qué pasa si aumentamos el tamaño de en este caso, tu carro, por ejemplo, ¿no? El carro, en este caso el fago, el móvil, el vehículo. ¿Qué pasa si aumentamos el carro? ¿Será que nuestro origami puede ser más grande? ¿No? O sea, el ADN fágico, o sea, buscaban un ADN que sea fágico del virus, que sea un poco más grande, ¿no? Y su hipótesis era de que lo podían modular mejor, y quizás no habría un cambio en su estructura, o quizás más rápido se podría hacer los plegamientos. Entonces la respuesta era que ¿daría mejores resultados? No, no es que te den mejores resultados. No es que va a ser mucho más eficiente, no, sino simplemente va a depender de lo que uno quiera hacer, ¿no? De ahí ellos dicen, depende de lo que el investigador busque, ¿no? Puede ser para ingeniería de nanomateriales, ¿no? O puede ser si quieres integrar fármacos, o sea, ¿qué es lo que quieres? De eso va a depender mucho, ¿no? Y eso ya depende de las aplicaciones. Entonces, básicamente lo que hicieron fue eso, ¿no? Como ven, hay dos bolas. Esas dos bolas, bueno, cada una es un monómero. El monómero es básicamente es una pequeña estructura. Puede ser, por ejemplo, de un fragmento de ADN, pero enrollado. Y la otra también. Son parecidos. Ahora, lo anclan con las grapas que hemos visto. Esas sí son hebras sintéticas, como hemos visto. Hebras sintéticas para que te ayuden como que a hacer los pliegues, ¿no? Lo que nosotros hacemos como pliegues, bueno, estos son las grapitas, ¿no? Que son sintéticas. Entonces te permite modelar el ADN, ¿no? Tú lo puedes doblar, cortar gracias a las grapas, ¿no? Y esa estructura, bueno, lo encerré como rectángulo porque ellos querían hacer como que una estructura de ADN rectangular, ¿no? Como una bandeja que quiere llevar algo. Entonces ya, eso ya ha sido el interés del investigador o de la propuesta que ellos querían hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso era en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya es un poco lo que les había explicado acerca de cómo extrajeron E. coli en cultivos líquidos, ¿no? Ahí lo que hacen es cultivar la bacteria. Donde hay bacteria, pues está el fago, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí básicamente son los diseños que han realizado en microscopía para evaluar las estructuras. Y han hecho réplicas, siempre es bueno hacer réplicas, y al costado pueden ver a uno de los fagos. En este caso pueden ver al fago, la verdad es que no lo identifico, al fago lambda, pues no por su cabeza, ¿no? Lo podemos identificar. Siguiente, por favor. Eso se ve por mi microscopía de transmisión atómica, si no me equivoco. Y bueno, aquí básicamente lo que se ven son los monómeros que les estoy explicando, que básicamente es un peso de un segmento, ¿no? De ADN, y hay evidencia, ¿no? De que sí se mantiene esa estructura y se mantiene intacto y pesa igual que el convencional, ¿no? Y al costado se ve básicamente el rectángulo que les estaba hablando, la identificación del ADN de forma rectangular, ¿no? Siguiente, por favor.
Y ya básicamente quiere como que para que puedan evidenciar la probabilidad de que sea comercializado, ¿no? Esta forma de llevar ADN, ¿no? De llevar ADN como un andamio para que sirva para entregar lo que quieras, no sea fármacos o lo que sea. ¿No? Y ahí está. Siguiente, por favor. Bueno, aquí era un poco la estructura completa de lo que ellos planteaban diseñar, ¿no? Podía ser un monómero, pero acá vemos dos monómeros, ¿no? El tamaño que tiene, que es importante para lo que alguien quiera diseñar un proyecto, ¿no? Si quieres entregar fármacos, si quieres, qué sé yo, pues, ¿no? Entregar genes también, ¿no? Va a depender mucho el tamaño, ¿no? Y cómo lo tienes que ver o identificar, ¿no? En el microscopio, ¿no? De qué forma se pliegan, si se dan cuenta abajo se ven los pliegues, ¿no? Siguiente, por favor. Y las medidas se dan ahí. Entonces, como conclusiones, solo para recordar que los andamios para ensamblar ADN, en este caso plegamientos, ADN de origami, conforman dos cosas, ¿no? La hebra del andamio que es largo, en este caso el ADN, más los oligonucleótidos cortos, que son secuencias programadas, que básicamente son las grapas que les comenté, que eso ya lo venden para que te puedan servir a hacer los dobles. Y básicamente, como dos últimas conclusiones, el plegamiento de las estructuras de origamis del ADN en el trabajo pues se hace directamente, ¿no? Justamente por la modificación de estas modificaciones de temperatura, sin que se salga de su cápside, ¿no? Después ya, si tú quieres evidenciarlo ya, pues lo extraes al fago y adentro ya, bueno, eso es purificación y evidencias, ¿no? Las estructuras. Y bueno, básicamente el artículo también nos muestra cómo se puede ensamblar, ¿no? Directamente en un fago completo, ¿no? O sea, adentro. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir o comentar. Gracias por tu exposición, Stephanie. Está muy interesante. Ah, o sea, son cajas tipo cajitas para transportar medicamentos o fármacos, se podrían usar, ¿no? Es su fin Ajá, comercial, por así decirlo. o sea, básicamente lo que hacen es utilizar el ADN del fago para que te sirva para armar tu camión, por decirlo así. O sea, para que armes una bandeja, ¿no? Una bandeja, una cesta, en términos alegóricos, ¿no? Y ahí coloques lo que tú quieras, ¿no? Tus fármacos, tus genes, lo que quieras, dirigirlo, ¿no? Esa dirección sería el fago completo, dirigirlo hacia una célula, ¿no? Y en este caso, la mayoría de las células son bacterias, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, decir que una bacteria es resistente a antibióticos, si tú no quieres que sea resistente a antibióticos, ya, entrégale un gen que inactive esa resistencia. Entonces, lo que hace el fago es llevar eso, se posa sobre su bacteria específica, le da su gen para que inactive su resistencia y ya está. Es una forma muy fácil de... No, perdón, no es fácil. Es un mecanismo bastante viable que se puede hacer, ¿no? Y así, no solamente a fagos, también ahora pienso en hacer híbridos, por ejemplo, ¿no? Hacer un híbrido de un fago que tenga receptores para una célula, por ejemplo. Esos receptores son de una célula cancerosa, por ejemplo, para que se dirija a ese lugar, ¿no? Y ahí también suelte sus genes, ¿no? Bote la cesta, por decirlo así, ¿no? Y esa cesta sería básicamente su material genético, pero diseñado de una forma especial para que pueda entregar el gen, ¿no? Bueno, si no hubiera más preguntas, o de repente, con confianza nomás, Stephanie sabe bastante de este tema, de los fagos. He estudiado últimamente y la verdad está bastante interesante, ¿no? A mí me ha gustado. Tal vez me faltan más conceptos de biología, en mi caso, el mío, a veces me he perdido en unas cosas, pero en ideas generales me ha gustado bastante la exposición, de verdad, me ha parecido interesante, ¿no? Sí, bueno, al margen de esto, hay cosas que se puede aplicar en biología y bueno,
esta forma, por ejemplo, es una de esas, ¿no? De una forma más quizás in vitro, o sea, en laboratorio, pero hay otras formas que son más fáciles de plasmar el origami, ¿no? Por ejemplo, haciendo el microscopio que les había puesto la vez pasada, ese microscopio también estaba muy bueno. Y lo que me gusta es que, si bien es cierto, es aplicativo para investigación, pero ahí requieres conocimientos de electrónica, por ejemplo, ¿no? Y también algo que me interesa es que podemos fusionar también cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos fusionar el origami en varias cosas, ¿no? O mejor dicho, con distintas disciplinas, hasta con el arte, ¿no? No sé cuántos estudian matemática, creo que acá ninguno, pero en matemática también hay estructuras que son muy, muy buenas y bueno, se utilizan para diversas cosas, ¿no? Al menos he visto que esas estructuras se pueden usar para, en este caso, para este diseño, que la nanotecnología también es una de esas cosas que está impulsándose con el origami, es muy bonito. Y otras cosas que también de verdad a mí me generó duda y me generó curiosidad era también cómo se pliegan ¿cómo se llama esto? Las cosas, ¿no? Que en sí vemos de forma micro hasta de forma macro, ¿no? Y de qué forma regulan por ejemplo, la contaminación y cosas así. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, esas flores carnosas que muchas veces hemos visto, por ejemplo, ¿no? Son plantas carnosas, ajá. Son plantas carnosas, tienen una estructura tal, pero si tomamos el término como, bueno, papiroflexia, es lo que digo, pero es como que la ciencia básica, ¿no? Entonces, le podemos dar una aplicación también, creo que el origami está en todo, ¿no? Y es bonito poder estar más atentos a la naturaleza o a lo que nos rodea. Sé que estamos en pandemia, pero, no sé, pensar en cosas así e inspirarnos, ¿no? De ahí puede salir buenas cosas, quizás proyectos, ¿no? Tefi, tienes una pregunta en el chat. Te preguntan, dice, ¿estos procesos de separación que mencionaste se realizan en Perú, en el país? Bueno, sobre nanotecnología, sé que hay grupos de estudio en la agraria, el grupo Sinano, si lo buscas por Facebook, y no sé la verdad si han utilizado el origami, pero sí utilizan mucho, mucho, por ejemplo, plegamiento de estructuras. Cuando escucho plegamiento es que me recuerda al papiroflexia, entonces hay mucha relación, es como que cosas que deben enlazarse. Y bueno, en el Perú hay investigación de eso, la verdad que yo no conozco, sinceramente, pero estoy segura que a muchos se les habrá ocurrido, la verdad, utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Para diversas cosas, así como utilizan para los robots. Siento que también es una forma de economizar, por ejemplo, espacios, si alguien quiere hacer laboratorios o diseños de cosas, se puede hacer, ¿no? Con cosas sencillas, ¿no? Ahora que estamos en la casa también, creo que economizar espacio es importante, y más aún si quieres hacer un laboratorio casero, por ejemplo. Hacer diseños así es eficiente, ¿no? Es eficiente y creo que deberíamos también intentarlo, ¿no? Stephanie, ¿cómo se deletrea Sinano? Sinano, C-I-N-A-N-O. Sinano. Pero de todas maneras el uso de los fagos es muy interesante porque hasta como les había comentado en algún momento, sus cabezas, bueno, en este caso de los fagos que parecen al Curiosity, sus cabezas les utilizan mucho como domos. Si hemos visto a los domos que hemos estado planteando, son como los fullerenos. Bueno, tienen una estructura fullerera, pero al fin y al cabo son las estructuras básicas de los fagos. Por eso es que justamente el que creó este diseño del fullereno, pues se inspiró en los fagos, ¿no? Esto de los domos pues viene en inspiración de los fagos, ¿no? Más aún los que son fullerenos, por ejemplo, ¿no? Y sí, las Dale. estructuras son muy interesantes, ¿no? Como hemos visto, al menos de los fagos sí son bastante geométricos, ¿no? Entonces eso es muy importante.
Claro, justamente estudiamos lo que es estructuras eficientes y debe haber una razón por la que tienen esa forma, ¿no? Debe haber algún proceso eficiente que realicen o debe haber una razón. Tal vez la Sí, estructura. estructuralmente son muy eficientes, ¿no? Son muy eficientes por bueno, les ayuda a tener estabilidad térmica y todo eso. Son bastante eficientes. Algunos, depende de cómo sean, ¿no? Algunos son más alargados, otros parecen arañas, como has visto, son los más comunes. Y les ayuda mucho, ¿no? Su estructura depende de lo que quieran hacer, ¿no? Y la verdad es que son un mar de cosas que nos falta averiguar, ¿no? Pero ya muchos investigadores están prestando atención en sus estructuras, ¿no? Como digo, la cabeza ya les han aplicado para miles de cosas y ahora ese cuerpito que parece un solenoide también ya lo han aplicado para que sirva de marcapaso y ahora los utilizan como vehículos, ¿no? Para que aprovechen, ¿no? Esa versatilidad que tienen, ¿no? Y especificidad, que es lo más importante, son muy específicos. Nunca vas a encontrar un fago que inyecte, por ejemplo, que infecte no sé, un específico para E. coli, ¿no? Un fago no, es poco probable que te vaya a infectar a dos cosas, ¿no? Es muy versátil, ¿no? En agricultura también lo quieren utilizar, por ejemplo, como biosensores, porque ellos pueden detectar genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Y esa parte también me interesa, ¿no? La parte de cómo podemos utilizar a los fagos para agricultura, pero ya no es tanto a nivel de sus estructuras, sino ya de sus proteínas, ¿no? Para que puedan matar fitopatógenos, por ejemplo, ¿no? Una vez te lo dije, me acuerdo, cuando me dijiste cómo podemos combatir esos Sí. patógenos, fitopatógenos. Sí, están tratando de Eric te utilizarse, dice, ¿no? Eric, en los ¿Qué comentarios dijo? Eric dice en detección biomolecular por el dinamismo que poseen. Sí, lo que hacen, por ejemplo, ahora es evitar utilizar, por ejemplo, los fagos para, mm, para utilizarlo como biosensores, porque ya con la biología sintética lo que hacen es simplemente programarlos para que ellos, mediante un estímulo, por ejemplo, en un medio donde encuentren antibióticos en exceso, por ejemplo, ellos activen activen un tipo de receptor para que este a su vez active una señal, ¿no? Una señal, puede ser señal térmica o lo que sea. Entonces, cuando lo cultivan y esta señal térmica o señal de fluorescencia, por ejemplo, se puede ver en placas, ¿no? Si hay señal de fluorescencia es porque ha detectado metales pesados, es porque ha detectado fármacos quizás o pesticidas, qué sé yo, lo que sea. Pero una desventaja es que ellos también pueden transportar genes de resistencia a antibióticos. Entonces, eso es una desventaja también si están en el suelo, ¿no? Pero ahora lo que hacen también es utilizar solamente sus proteínas, ¿no? Como ellos son específicos para un, digamos, fitopatógeno, lo que hacen es simplemente sacar esa proteína que le permite degradar al fitopatógeno, la cultivan y la aplican como si fuera esos chisguetes, ya esos, ¿no? Como si fuera un chisguete, pero a base de proteínas, ¿no? De endolicinas, por ejemplo, de fagos, ¿no? Para que evites transportar genes, ¿no? Del fago, que potencialmente pueda llevar resistencia, ¿no? Hay muchas cositas, de verdad, pero es muy interesante cómo ahora se está abriendo el estudio de los fagos, ¿no? Dale, muchas gracias, Stephanie. Sí, tiene un montón de aplicaciones. Eric también dice sensores basados en fluorescencia. Sí, también lo he visto por ahí en un artículo, creo. Sí, Eso, tiene muchas eso es lo que se aplicaciones. refiere. Este, bueno, les dejo la paz si les interesa lo que es nanotecnología, justo va a haber una conferencia de esto, les dejo el de Nanotech, ahí les dejo el brochure, Sí, el Karim. flyer en el grupo. Sí, Sí, muy buena gente, la conocí en Agraria, muy buena persona, súper sí, alegre. Karim también es vecinano, entonces ella también está en ese mundo de la nanotecnología y de los biosensores. Y ya, pues, pero no he visto que he utilizado fagos, creo, hasta ahora. Pero bueno, hay un Y ahí campo, un estás tú, campo pues, por Stephanie, hacer dile, todavía. a la que sea su compañera de laboratorio. Ya pues, No, yo estoy menos. Eric,
Eric, corta la grabación porque si no va a ser muy, muy largo para subir a YouTube.